Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar ya. No están todos, creo, bueno, pero de todas formas estamos grabando esta clase. Y bueno, quisiera que empecemos para que vayamos avanzando ya. Bueno, la última clase estábamos quedando en esta parte de los sufijos significativos de sustantivos, ¿no es cierto? Nos tocaba el tema de los sufijos significativos de adjetivos. Bueno, tenemos varios ya, pero solamente vamos a mencionar algunos para que tengamos una idea de en qué consisten, ¿ya? Ustedes en el texto y en la plataforma podrán verlos todos completos, ¿no es cierto? Bueno, ok. Empezamos. Tenemos Página, algunos... ¿Perdón? La ¿Qué página 51. es? La 51. 46. Ya, sí. Ya le han respondido a su compañero. Gracias. Ya, ok. Bueno, entonces, veíamos que tenemos aquí algunos, por ejemplo, en el tema de sufijos, vemos en forma de adjetivo gentilicio. Ya tenemos la A. Ya en gentilicios, para aclararlo un poco más rapidito, vemos cuando se refiere al tema de origen o procedencia. Ya en significado natural, por ejemplo, tenemos belga, rusa. Ya en el otro tenemos en terminaciones que forman adjetivos también gentilicios, como en aco. En el caso de la nacionalidad, austriaco, ¿no es cierto? O austriaca en todo caso. Luego tenemos el tema del aneo o anea, que forman adjetivos que indican relación o pertenencia, ¿ya? En este caso indican en un tema geográfico más que todo. Por ejemplo, vemos el texto contemporáneo, otro mediterráneo también podría ser, ¿no? Luego tenemos el átil, que dice forma adjetivo, indica entre otros matices posibilidades, que puede ser, que podría ser. Vemos ahí en el tema de bursátil, por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de la palabra bursátil, no sé si lo conocen, está referido al tema de la bolsa de valores, ¿ya? El tema es un índice, en realidad, un índice estadístico, ¿ya? Que denota que puede o no puede, ya sea realizarse en el tema de la bolsa de valores. No sé si alguno habrá escuchado, para que se entienda ese ejemplo. Nadie. Bueno. Ok, entonces a eso se refiere en el tema bursátil, ¿ya? Es un índice estadístico. Versátil también podría ser otro ejemplo de este sufijo significativo. Luego tenemos el ble, que forma adjetivos casi siempre derivados verbales. Entonces presenta las variantes hable o ible, que indica también posibilidad, que puede ser, ¿no es cierto? Tenemos algunos ejemplos que dice agradable, bebible, comible, ¿no es cierto? El que forma adjetivos también gentilicios, significado natural, por ejemplo, como la nacionalidad, que vemos árabe, dice, ¿no es cierto? Por último tenemos el ense, que funciona de la misma forma que el para el caso de estadounidense, por ejemplo, ¿ya? Ahora, bueno, en el texto ustedes van a encontrar, pero se entiende, o sea, la idea es que yo quiero que entiendan a qué se refieren estos sufijos en el tema de adjetivos, ¿no es cierto? Bien, ahora vemos los sufijos significativos de sustantivos y adjetivos con la misma forma y diferente significado. Tenemos el ada o el ado, que forman sustantivos y adjetivos en los sustantivos cuando derivan de otro sustantivo con nota conjunto. Por decir, en el caso de alumnado, ¿no es cierto? Estamos hablando de varios, son varias personas, por decir. En cambio, cuando se forma de verbos de la primera conjugación, indican una acción. Por ejemplo, llegada, dice, ¿no? En los adjetivos indica semejanza. Podemos decir adinerado o interesado también. Tenemos el al, que forman también sustantivos de adjetivos. En sustantivos indica un lugar en que abunda el primitivo o conjunto. Podemos ver en el caso un rosal, ¿no es cierto? En primitivo un manantial, ¿no es cierto?
Luego vemos en adjetivos que indica pertenencia o relación, ¿no es cierto? Vemos ahí la palabra anormal, ¿no? Indica cierta pertenencia, que no es algo normal, ¿no es cierto? Luego vemos el an, que vemos también que forma sustantivo y adjetivo, y en los sustantivos indica una profesión o una ocupación, como el caso de guardián, para terminar en el an, ¿no es cierto? En los adjetivos forma gentilicio, como en el caso de la nacionalidad alemán. Pueden haber muchas más nacionalidades, ¿no es cierto?, para significado natural. En otro caso significa una cualidad, ¿no? Como el caso charlatán que dice el texto, ¿no es cierto? Otro galán también puede ser, ¿no? Una cualidad, ¿no es cierto? Luego tenemos el ano-ana, que forma sustantivos y adjetivos. En sustantivos designa hidrocarburos, como el caso del propano, ¿no es cierto? No sé si han escuchado del tema del propano, ¿no? Un derivado del petróleo. En adjetivos presenta la variante iano, que significa gentilicio natural. Por ejemplo, tenemos la nacionalidad boliviano o ecuatoriano también. En otros casos pertenecía o relación de, por ejemplo, de urbano o vegetariano, ¿no es cierto? Pertenencia o alguna relación con algo, ¿no es cierto? Pertenencia urbano, ¿no es cierto? Una relación vegetariano. Esa persona es vegetariano, ¿no es cierto? Entonces da una cierta relación, ¿no?, con algo. Ahora tenemos el ato o ata, que forma algunos sustantivos y adjetivos. Un segundo. En el caso de los sustantivos significa acción y efecto. Por ejemplo, tenemos la palabra asesinato. O también en instituciones, cuando se refiere a un sindicato, ¿no es cierto? Han escuchado esa palabra, ¿no es cierto? En los adjetivos significa una cualidad. Aquí damos el ejemplo de homeópata, novato, psicópata. Da un significado de cualidad, ¿no es cierto? Es una cierta cualidad, puede ser negativa, positiva, ¿no es cierto? Pero vemos que tienen esa significancia de cualidad en las terminaciones de los sufijos significativos en sustantivos y adjetivos. Bien, en el texto van a seguir encontrando muchas más conjugaciones, sería para que ustedes lo puedan revisar, pero la idea es de que se entienda como les indicaba. Bien. Luego tenemos los sufijos significativos de verbos en el infinitivo. Ahora, los sufijos significativos de verbos en el infinitivo se presentan bajo las formas en ar, ir, que se han visto en el tema de las tareas que se debía realizar. Vemos que son las conjugaciones en primera conjugación, en segunda o en tercera, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estos morfemas aparecen tanto en los verbos regulares como en los irregulares y sirven para indicar que el verbo no está conjugado. Por ejemplo, en el ar, este sufijo forma los verbos de la primera conjugación, como el caso de cantar, ¿no es cierto? Presenta variantes. Tenemos el ear, el izar o elificar, como el caso de bromear, evangelizar, electrificar, ¿no es cierto? Entonces tenemos varios ejemplos, ¿ya? Es para que se entienda, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ar y sus variaciones de la primera conjugación, lo tenemos allí, ¿ok? Luego tenemos el er. Este sufijo forma los verbos de la segunda conjugación, como en el caso de tener, ya estamos hablando del er. Presenta variantes, como el caso de ser y eser. Ahí tenemos dos ejemplos, hacer y adormecer, ¿ok? Ahora el ir, que viene a ser con la tercera conjugación, como el caso de salir, ya presenta variantes ir, gir y luir, como en el caso que tenemos los ejemplos freír, elegir, diluir, ¿no es cierto? Entonces es fácil hacer la conjugación ya sabiendo las terminaciones que deben tener según los verbos y según qué conjugación estamos hablando, ¿no es cierto? Bien, entonces se entiende esta parte, ¿no es cierto? Sí, Licen. Licen, tengo una pregunta sobre la tarea que dejó. Sí. Se la encuentra en estos, en verbos, ¿verdad? Porque
dónde puedo encontrar esa tarea que usted dio, porque solo presenté una tarea, la anterior tarea que usted dijo. Ya, en el caso de la tarea sí hablamos de que era el tema de los verbos, el modo de los verbos. Si bien algunos compañeros también me estaban indicando que está más adelante, lo hice hacer en este tema porque estamos viendo que estamos hablando sobre este tema de las conjugaciones y de acuerdo a las preguntas que me hacían, vi que no estaban muy familiarizados o tal vez no recordaban muy bien el tema de los verbos y los modos. Por eso se hizo la tarea el tema modo de los verbos, ¿ya? Veo que muchos no presentaron. No sé si es que no lo entendieron o la verdad que no sé, ¿no? Pero sí, la tarea era este, el tema de los verbos, cuando hablamos de verbos, ¿ya? Y otra consultita, dejo un cuestionario, ¿eso hasta qué día es? Porque no le entendí mucho las preguntas, entonces para buscar en mi libro. Ya, ¿Hasta qué día es? ya. El cuestionario está, no me recuerdo si está hasta mañana, hasta el domingo, si no me equivoco, está. Ya la fecha límite, ya para hacer el cuestionario. Las preguntas, creo que ya les había explicado esto, les mostré inclusive. Las preguntas están en base al avance de la unidad 1, ¿ya? Para que busquen en su texto o hagan la lectura directamente de la plataforma también, ¿ya? Les recomiendo que lo hagan a través de la plataforma todo. Entonces, las preguntas salen de ahí, ¿ya? Si bien algunos son conceptos, algunos son de cómo se separan las sílabas correctamente. Por ejemplo, les doy. En una de las preguntas indica cuál es la separación silábica correcta. O sea, quiere decir cómo se separa en sílabas correctamente esas palabras. Y yo les doy 3 opciones, ¿no es cierto? En una separé de una forma, en otra de otra forma y en otra de otra forma. Y lo que yo quiero que me digan, que marquen cuál es la correcta. ¿Ya? ¿Cuál es la forma correcta que está separada en sílabas? ¿Ya? Y las otras son ejemplos de concepto y deben elegir uno de los conceptos, ¿ya? En otras indica, por decir, tenemos 3 palabras o 3 preguntas y tenemos 3 opciones de respuesta. Entonces me tienen que decir de qué pregunta corresponde a qué respuesta. Por ejemplo, si yo les digo en la pregunta ¿qué color es esa manzana? O qué color es la cáscara de la manzana, por así decirlo. Y en una de las respuestas indica la cáscara es color roja. Entonces me tienen que elegir esa respuesta. ¿Ok? Ok, Lisa. Ya, bien. Entonces no se olviden, el cuestionario deben hacerlo. Ya pronto voy a estar haciendo el cuestionario de la unidad 2 y cuando terminemos esto voy a pasar de la unidad 3, ¿ya? Entonces vayan realizándolo por favor. Bien. Bueno, volvemos al tema. Indicábamos que el tema de los verbos en las conjugaciones del ar, er, ir, ¿no es cierto? Primera, segunda y tercera conjugación de los sufijos significativos de verbos en el infinitivo, ¿ya? El modo del verbo en infinitivo, estamos hablando. Bien. Bueno, nos decíamos que para esta parte, para finalizar, hay sufijos verbales que de forma general denotan desprecio o burla, como el caso de horrear o hurrear, ¿ya? Tenemos las palabras chismorrear, canturrear. O en el caso de otear, tenemos los ejemplos de gimotear, bailotear. O por último, en el caso de uquear, tenemos la palabra besuquear. Bien, entonces denotan en un caso, si no es bien un desprecio, burla, el ejemplo de besuquear, pero el hecho de decirlo de esa forma, con esa terminación, da una especie ya sea de burla o de cierto desprecio, ¿no es cierto? Como un despectivo casi se lo dice, ¿no? Porque si hiciéramos decir de otra forma, diríamos dar un beso, ¿no es cierto? O se están dando un beso, no, o dar un beso, no besuquear, ¿no es cierto? De esa forma, si se escribe y se pronuncia, se habla de esa forma, da a entender un cierto desprecio o burla,
¿Ya? Eso es lo que quiere decir. ¿Bien? Si digamos, Sí. están diciendo besuqueando, ¿eso cómo sería? Ya, eso viene en otro tipo de sufijo significativo. No entra en esta parte de aquí. ¿Ya? En la Bien, licen. es en la terminación ando. ¿Ya? Lo vamos a ver enseguida. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, lo que estaba mencionando su compañera. Tenemos el sufijo significativo en verbos en gerundios, perdón. Tenemos el ando y el yendo. Los sufijos significativos de verbos en gerundio se presentan bajo la forma invariables, como ya mencioné, ando, yendo, para indicar acción o estado durativo del verbo. La forma ando aparece en los verbos de la primera conjugación y yendo en la segunda o tercera conjugación. Estas terminaciones tienen más carácter adverbial y pueden expresar modo de condición, tiempo y motivo. ¿Ya? Cuando hablamos de adverbial estamos hablando del tema de esa expresión, ¿no? En modo o condición o en tiempo o en algún tipo de motivo, ¿no es cierto? Ahora, si vemos los ejemplos, vemos ahí amando, cantando, comiendo, durmiendo, saliendo, ¿ya? Expresan una acción que se está llevando a cabo, ¿ya? Para que quede claro esa parte, ¿bien? Si bien no hay ejemplos, pero creo que está más claro, ¿no? Pues si lo utilizo en una oración que yo le puse ahí rapidito, es estoy cantando en un recital. Está denotando una acción del momento, ¿no es cierto? Y está utilizando el ando. Bien. Eso era la parte que indicaba su compañera, ¿no es cierto? En caso de gerundios. Bien. Ahora, Gracias, dicen, ahora sí ya lo entendí. ya, ok. Bien, ahora veamos el tema de los verbos en participio, sufijos, perdón, significativos de verbos en participio. Tenemos el ado y el ido. En los sufijos significativos de verbos en participio, ¿ya? Esto también está en la tarea, se presenta bajo las formas invariables de ado, ido, para indicar que está formando el participio del verbo. Ahora, en cambio, se presentan como formas variables cuando forma los adjetivos. Ahora, en los sufijos ado, ido, cuando están como participio del verbo, se les reconoce porque son palabras invariables que van acompañadas del verbo haber para formar las formas compuestas del sistema verbal español. Por ejemplo, tenemos he ganado, había vendido, haya bailado. Tenemos el verbo de haber, ¿no? En distintas conjugaciones, en el había y haya, pero tenemos ahí los sufijos en terminaciones ado, ¿no es cierto? Ido también. Bien, en este caso es también llamado forma no personal del verbo, para tomar en cuenta. Ahora, en cambio, los sufijos en ado, ido, cuando están formando, perdón, los adjetivos, ahí aparecen como palabras variables y están al lado de un sustantivo o de cualquier otro verbo. Tenemos los ejemplos amado, amada, dormido, dormida, bebido, venida, ¿no es cierto? Vemos las terminaciones, ¿no es cierto? Bien, ¿se entiende, no es cierto? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Ahora, tenemos el sufijo significativo de adverbios. Tenemos aquí el que ya hemos tocado en dos ocasiones, ¿no es cierto? Estos sufijos significativos significa de manera y forma adverbios a partir de adjetivos. Esto sucede cuando se le aumenta el sufijo mente a un adjetivo, lo convierte inmediatamente en un adverbio. Por ejemplo, ya lo habíamos tocado, ¿no es cierto? Vemos ágilmente o hábilmente, ¿ya? ¿Qué tipo de palabras serían estas, por ejemplo? Ágilmente y hábilmente. Ya lo vimos. Sobre esdrújula. Sí, correcto.
¿Por qué? Porque llevan tilde en la primera. Gracias. ¿Está correcto lo que decía Miguel? Si está contando de derecha a izquierda, sí. Ya, bueno. No se olviden que el tema de, como hablamos anteriormente, el mente, le estamos añadiendo a la palabra, ¿no es cierto? No se olviden que contarlo vendría por decir, si tomamos en el caso de que dice hábilmente, estaríamos de hábil, ¿no es cierto? Si yo tomo esto, vendría de derecha a izquierda en la segunda, ¿no es cierto? ¿Qué palabra sería Sí. entonces? Sería Grave. grave. Sí, ahora sí. Ya. Bien. Ok, no se olviden de eso, ¿no? No se olviden de eso. Bien. Ahora, veamos en el tema de los sufijos apreciativos. ¿Ya? Indican una apreciación, como su mismo nombre lo indica, ¿ya? Muchas de las cosas que estamos viendo, si se fijan en el mismo nombre, indican a qué se refiere, ¿no es cierto? Ahora, indican, dice, una apreciación subjetiva de la persona que los utiliza. Ellos aparecen en los nombres o sustantivos que denotan mayor o menor tamaño, efecto o desprecio e intensidad en los adjetivos. Ahora, cuando hablamos de una apreciación subjetiva de la persona que los utiliza, ¿a qué nos referimos cuando dice apreciación subjetiva? ¿Qué quiere decir subjetiva? ¿Nadie? Que depende de cada persona. Podría decirse, pero cuando hablamos de apreciación sí subjetiva, hablamos de una apreciación particular, ¿ya? Que es particular, la apreciación de la misma persona, ¿no es cierto? O sea, yo puedo tener una apreciación muy diferente de cualquiera de ustedes sobre una cosa, ¿no es cierto? Sí, es decir, lo que él piensa, lo que él siente. Eso Cor- más que todo. Correcto, Se y que refiere. puede ser muy diferente al de todos los demás, no precisamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere cuando es una apreciación subjetiva, una apreciación particular de uno mismo, ¿ya? Por eso indica de la persona que los utiliza. Bien. Ahora, hablando de ello, hacen parte de los sufijos apreciativos los diminutivos, aumentativos, despectivos y superlativos, ¿ya? Al hablar directamente de este tipo de palabras, vemos que al decir diminutivos, ya directamente la palabra misma nos está diciendo a qué nos referimos, ¿no es cierto? Diminutos, pequeños, ¿no? Que achicamos las cosas. Bien, ahora veámoslo. En sufijo diminutivo forman los sustantivos y adjetivos. Estos morfemas se posponen al lexema o raíz de la palabra con la finalidad de modificar su significación en el sentido de pequeño o menor tamaño, pero en ciertos contextos connotan como un cariño, o en el caso también algunos de desprecio, ¿no es cierto? Cuando hablamos, a veces le damos un diminutivo a alguien para indicarle un cierto cariño, o a veces un cierto diminutivo para un cierto desprecio, ¿no es cierto? Como que lo hacemos chico algo, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de los sufijos diminutivos de nombres y adjetivos, vienen el ito, o el ita, el illo, o el illa, el ico, ica, ¿no es cierto? Tenemos ahí todos. Ahora, vamos a dar solamente algunos ejemplos, ¿ya? En el caso del ito o ita, tiene valor diminutivo o afectivo, que presentan variantes, por ejemplo, cito, esito, esecito, como los ejemplos que dicen agachadita, agüita, tirita, ¿no es cierto? Tal vez no son muy claros, pero sí podemos, si tenemos la variante cito, por ejemplo, un trencito, ¿no es? Un tren pequeño, digamos, ¿no es cierto? Para que se He entienda. escuchado que ciertas personas dicen, éxito sería. Así, ¿a qué se refiere? Todo Mm, sería como en O sea, diminutivo, Leslie. en vez de decir eso,
Éxito, dice. Ya, a ver, respondiéndole primero a Miguel, bueno, es una palabra que está mal dicha en realidad, digamos, ¿no? Es una palabra, podemos decir, no acuñada al lenguaje, pero sí mencionadas, por ejemplo, en el caso de las palabras costumbristas del Oriente, por ejemplo, ¿no? Hay palabras acuñadas como no hay otras también, ¿no? Otras de manera general que no están acuñadas, ¿no? Como por decir las palabras whatsappeando, ¿no es cierto? Al menos yo hasta el momento no las he visto acuñadas todavía, ¿no? Pero sí las mencionamos, ¿no es cierto? Aunque no son palabras, pero sí, cuando dicen éxito, hablan de algo, ¿ya? En lugar de decir, como decía, como indicaba su ejemplo, Miguel. Eso sería, eso sería. O sea, en vez de decir, eso sería, éxito sería. He escuchado que hablan, que Sí, dicen. es mal hablado, en realidad es como Sí, un lenguaje criollo es del como occidente, ¿no? es una lengua vulgar entonces, por Sí, decir. correcto, Ya. correcto. Ya, bueno, el otro era ¿quién me indicaba? Juana era, ¿no es cierto? Juana, Sí, Lice. ya, ¿qué me indicaba? Perdón, es que me hablaron los dos al mismo tiempo. Algo como que termina, yo le decía como en diminutivo, solo que es referente a alguna cosa, como decía ese éxito o algo así. Sí, en realidad justamente por eso les digo, cuando hablamos de diminutivos, sí, como achicamos, como en pequeño, algunos dicen como de cariño, ¿no es cierto? Entonces, Sí, sí, pero sí en palabras, perdón, un segundo, vamos a emitir ahí. En palabras, eh, mal dichas. no maldichas, ¿no? Sino que esa que mencionan éxito, esa es una palabra mal dicha, que no está acuñada en la lengua, ¿no es cierto? Pero sí tenemos otras que sí, digamos, ¿no? Por en el caso que yo les puse ahí para que se entienda mejor, como el caso de trencito, digamos, ¿no es cierto? Es un diminutivo, ¿no es cierto? Podemos decir, qué hermoso ese trencito, dicen, ¿no? Por más que veamos un tren enorme, ¿no es cierto? Pero vemos que tal vez está muy bien adornado, nos gusta su estilo, está con aire acondicionado, etcétera, etcétera. Podemos dar un diminutivo como expresión de cariño, ¿no es cierto? No precisamente quiere decir que el tren es un tren bien pequeño, digamos, ¿no? Ahora, sí existe que puede ser digamos, un tren de juguete, digamos, ¿no? Y que sea muy bonito y nos guste, qué hermoso trencito, podemos decir. También se lo utiliza de esa forma, ¿no es cierto? Pero a eso nos referimos en el caso de estas palabras, darle a una, por decir en caso tren como este, le damos ese diminutivo, ¿ok? Entonces ahí tenemos todas las terminaciones de los sufijos diminutivos en nombres y adjetivos. Ahí vemos el ito, ilio, ico. Ya ustedes pueden buscar las palabras para poder hacer la formación de estos tipos de sufijos en diminutivo. Bien, pero provenientes de palabras existentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora un dato más, en el caso de los minerales, ¿ya? En caso de química que solamente ustedes han llevado, forman nombres de minerales, ¿ya? Como en el caso de grafito, magnetita, pirita, dinamita. Entonces, si han escuchado en ese tema de minerales o en el caso de la química, de formación de estos tipos de componentes, están utilizando en el diminutivo, ¿ya? Bien. Ahora, tenemos en el caso de los sufijos aumentativos. No dicen forman sustantivos y adjetivos. Este sufijo pospuesto al lexema o raíz que lo conlleva significa mayor tamaño, superior en calidad. También puede ser despreciable o ridículo por su tamaño excesivo, o sea, demasiado grande, por decir, ¿no? En los aumentativos de mayor uso son el ango, aso, o el on, o el ote, o el udo, ¿ya? Con terminaciones en a también, ¿bien? Algunos voy a ver solamente, ¿ya? En el caso del ango o el anga, ¿ya? Tenemos el pospuesto a sustantivos y adjetivos que tienen valor aumentativo y a veces despectivo, como el caso que ya hemos visto esto, ¿no? Cazanga,
¿no es cierto? También hablábamos de cabañanga, alguien decía por ahí, bullanga, ¿ya? Como ven, ya se van complementando lo que vamos viendo más adelante con todo lo que hemos visto, ¿ya? Ahora el otro, vemos el aso o el asa, que aparece en pospuesto a los sustantivos. Expresa un sentido aumentativo despectivo. Ya habíamos mencionado algunos ejemplos. Martillazo, bocaza, puñetazo, ¿no es cierto? Ya habíamos mencionado esto. Pero para que se sepan, son sufijos aumentativos. ¿Bien? Ahora, vemos en sufijos despectivos. Ya la misma palabra nos los indica. Aparecen propuestos a los sustantivos o adjetivos para indicar desprecio. Los sufijos despectivos son aco, acho, ajo, astro, ejo, ete, sco, uco, ucho y terminaciones con a también los mismos. Bien, en el caso de aco o aca, forman sustantivos con valor despectivos. ¿Ya? Tenemos el caso de libraco o pajarraco, ¿no es cierto? Cuando le decimos a alguien estas palabras. Entonces, tenemos cierta, cuando se transcriben o en el caso de que se digan en alguna oración, vemos que cuando está estas palabras así, debemos tomarlo en cuenta que está como un despectivo. Bien, por muy adornado que esté la oración más adelante, ¿no es cierto? Eso para que se entienda, ¿no? El porqué de esas palabras y al escucharlas o en el caso de leerlas o al escribirlas, estamos dando un valor despectivo. Bien. Ahora, en el caso del hacho o el hacha, en todo caso, aparecen en los sustantivos y adjetivos para indicar desprecio, como amigacho o ricacha o vivarracho, ¿no es cierto? Entonces estamos indicando desprecio. Por eso son los sufijos despectivos, ¿ya? Sí, un cierto desprecio. En el caso del ajo o aja, forman sustantivos adjetivos con valor despectivo. Tenemos escobajo, espumarrajo o migaja, ¿no? En caso de escobajo, por ejemplo, estamos hablando de una connotación de, como por decir, un tipo de escobazo, ¿no? Como por decir algo... ¿cómo indicarle? Como algo sucio, ¿no? Como que algo despatarrado, por así decir. Bien. Creo que se entiende, ¿no es cierto? Creo que sí. Bien. A ver. Ahora, el último, en el caso de los sufijos superlativos, aparecen en sustantivos y adjetivos que significan un máximo grado, denotan intensidad o cualidad en grado supremo. Los sufijos superlativos son el ísimo y el érrimo. En el caso del ísimo, que también puede terminar en a, significa una cualidad en grado superior, por ejemplo, altísimo, malísimo, violentísimo o violentísima, ¿no es cierto? Esto puede terminar en a también, ¿no? Para que no tengan la duda, ¿no es cierto? No precisamente tienen que ser en la o. Ahora, en el caso del érrimo, aparecen adjetivos para denotar un máximo grado, celebérrimo o paupérrimo, ¿no es cierto? Si bien no se entienden muy bien tal vez estos conceptos, podemos, cuando decimos celebérrimo, hablamos de ser célebre, de ser famoso, puede ser. Y paupérrimo ahí le puse en el caso de una pobreza extrema, ¿no? Estamos hablando, puede ser un máximo grado alto, ¿ya? O también puede ser un máximo grado bajo, ¿no es cierto? En el caso de pobre. Bien. Ahora vamos a ver el tema de los sufijos raíces. Llamamos también sufijos cultos, debido a su origen grecolatino. Ya vimos qué quiere decir grecolatino. Se caracterizan porque de una forma general por sí solos tienen una significación autónoma y pueden en algunos casos aparecer como palabras aisladas.
son llamados elementos de composición en razón de que a estos sufijos se les utiliza con mucha frecuencia para formar las palabras compuestas. Ahora, aquí tenemos los principales sufijos raíces de sustantivos y adjetivos. Aquí tenemos el sufijo, por ejemplo, algia, que tiene una significancia de dolor. Por ejemplo, tenemos neuralgia, ¿no es cierto? Neuro o neur, en este caso la palabra conjugada viene de neurología, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el caso del cerebro. Entonces han de haber visto solamente esto en biología. Ahora, el sufijo céfalo, que tiene que ver con la cabeza, ¿ya? Bicéfalo, el ejemplo. Otro encidio, que viene de una significancia, dígame, Stephanie, sí. Podría ser encéfalo. También. Ahora, en el caso del cidio, que viene de una acción de matar, como el caso del homicidio, ¿no es cierto? Saben que es un homicidio, ¿no? Sí, también puede ser suicidio igual, ¿no? Correcto. Entonces, no precisamente es el que vemos aquí, ¿no es cierto? Ejemplo, simplemente el tema de la terminación del sufijo, es lo que estamos viendo. Tiene que ver más que todo con la acción, ¿no? No con lo que se denomina. Claro, en realidad los ejemplos, si ustedes ven, son palabras compuestas, ¿no es cierto? El sufijo que viene como una terminación a esta palabra viene en el caso del ejemplo, viene de otras palabras, ¿no? Como el primer caso que dice neuralgia, ¿no es cierto? El neur, que viene de neuro, ¿no? Y el algia, que es un sufijo de significancia dolor, ¿no es cierto? Como que hablamos de un dolor de cabeza o un dolor neuronal, ¿no es cierto? Entonces componen dos palabras. Cada una de esas palabras vienen con una significancia, como el caso del homicidio, ¿no? Del homi, que hablamos de una persona, ¿no es cierto? Del homo, como le llaman. Bien, de la misma forma funcionan todos los demás, ¿ya? El sufijo, que tiene una significancia, y el ejemplo para formar normalmente palabras compuestas, ¿ya? Bien. En el texto van a poder ver todo al menos los principales, ¿ya? Para que tomen en cuenta y lo puedan ver bien a detalle, ¿ya? La idea de esto es que se entienda a qué se refieren, ¿ya? Sufijos raíces, ¿ya? Bien. Ahora, veamos sufijos flexivos. Se llaman así aquellos morfemas que aparecen en tres clases de palabras. Tenemos en sustantivo, en adjetivo y verbos flexivos, ¿ya? Ahora, veámoslo en sustantivo, también y en adjetivo, ¿ya? Son los que señalan el género y número. Por ejemplo, tenemos la palabra gatos, ¿ya? Está indicando un cierto género, ¿ya? Un género animal, y está indicando un número, ¿no es cierto? Está indicando varios, ¿ya? Entonces, este sustantivo consta de dos morfemas flexivos que se presentan anexados al lexema gat. El sufijo flexivo viene a ser el o, indicador de género masculino, más el sufijo flexivo, que en este caso es la s, que es un indicador de plural, ¿no es cierto? En ciertas palabras vemos que con la s indicamos plural, ¿no es cierto? Lo mismo si indicamos en el sufijo flexivo, en lugar de o, podría ser a, ¿no es cierto? Ya vendría a ser un indicador de género femenino, ¿no es cierto? Pero la s seguiría siendo un indicador plural, vendrían a ser gatas. Bien, no se olviden el tema de los lexemas que ya hemos visto, del porqué del gat. Ahora, en el caso de sufijos flexivos en verbos que están conjugados, indican variantes de tiempo, de persona, de modo, de aspecto. Se los llama así porque están encargados de las inflexiones verbales, como en el caso del amo, o amaba, o amaría, o amé,
¿no es cierto? Vienen en distintas formas de tiempo o en el caso de persona, ¿no es cierto? Ahora, hay también quienes prefieren denominarlos también desinencias, pero para que no se chipen mucho, es mejor denominarlo en el caso de los sufijos progresivos en verbos conjugados, ¿ya? Inflexiones verbales directamente, ¿ok? Entonces vemos ahí que hablamos de un mismo verbo, pero podemos hablar en distinto, podemos decir modo o tiempo, ¿ok? Porque los mismos hacen referencia como a una que está haciendo, que lo está indicando una misma persona, ¿no es cierto? Yo amo, yo amaba, yo amaría o yo amé, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. Ahora, veamos el tema de familias de palabras. Tanto los prefijos como los sufijos, cuando están unidos a los lexemas, tienen una función derivativa. Ya vimos esto. Sirven básicamente para formar nuevas palabras y constituir en consecuencia lo que corrientemente se denomina familia de palabras. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de ojo. Tenemos ojos, ojeroso, ojito, ojazo, reojo, anteojo. ¿Ya? Si ven, todos vienen a ser parte de conjugaciones de, ya lo que hemos visto, conjugaciones de sufijos, adjetivos, ¿no es cierto? Ahí vemos plural, singular. En el caso diminutivo también vemos, ¿no es cierto? Entonces vienen a ser una misma familia de palabras provenientes de una misma palabra, ¿no es cierto? Ok. Veamos la palabra. A pesar de que es fácil el reconocimiento de la palabra como unidad independiente tanto en la expresión oral como en la escrita, es un término difícil de definir en pocas palabras porque son diversos los criterios que se usan para caracterizarla. Unas van desde que se asocian a las pausas en las entonaciones hasta las que se basan en el orden de sus constituyentes. En este curso, como indica el texto, usaremos el concepto amplio de ella que abarcan los distintos niveles del lenguaje. Aquí tenemos la definición de la palabra como, la definición sobre todo viene de la Real Academia Española, ¿no es cierto? Dice, se define la palabra como una unidad lingüística autónoma tanto del punto de vista de su forma, de su función y de su significado, susceptible de ser aislada mediante pausas tanto en el plano oral como en el escrito. Por ejemplo, tenemos las palabras agua, color, yo, café, feliz, sombrero, etc. ¿Bien? Segundo, creo que alguien estaba escribiendo. Ya, ok. Bien. Ahora, en el caso de su clasificación, existen diversas clasificaciones de las palabras. Depende del nivel lingüístico en el que nos situemos. Ahora, tenemos la clasificación fonética fonológica, que ya lo tocamos en el tema 2. Desde el punto de vista fónico, ¿ya? Se hace una doble clasificación de palabras. Por un lado, se clasifican como tónicas o átonas. Ya vimos esto también en el tema 1. Y por el otro en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. También ya lo vimos esto. ¿Bien? Ya vimos a qué se refieren, cómo se identifican, ¿no es cierto? Cuándo llevan tilde, cuándo llevan acento, desde dónde se inicia para poder identificarlas, ¿no es cierto? Para el tema de la separación silábica y dónde van ubicadas sus acentuaciones o tildes. Bien. Ahora, usando como base el acento de voz en la cadena del habla, las palabras tónicas serían aquellas que en la cadena del habla tienen la intensidad de voz. Las átonas, en cambio, no tienen autonomía fónica porque se apoyan en las tónicas. Sin embargo, en este concepto se le observa la dificultad de reconocer en el discurso una palabra átona. Bien, ya lo vimos esto. Por otro lado, la sílaba, también que ya lo vimos, lleva la mayor energía articulatoria, el acento de voz o la fuerza de voz, que puede ocupar distintas posiciones en la palabra. Por ejemplo, tenemos término, termino o terminó, ¿ya? Distinto significancia
acorde al golpe de voz que le damos, ¿no es cierto? Ya explicamos este punto, ¿no es cierto? Ahora, al colocar el acento en las sílabas diferentes se producen palabras con sentido y funciones distintas, tal como les estoy explicando. Ahí es donde nace el tema de la clasificación de agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Bien, ya vimos esto. Ya vimos el tema de cómo se cuenta de derecha a izquierda para ver el tema de el tipo de palabra según el golpe de voz. Bien. Ahora, la clasificación morfológica de las palabras conforme a su estructura y su forma que presentan las palabras se hacen una triple clasificación. Tenemos las variables e invariables, tenemos las monomorfomáticas, las polimorfomáticas, y tenemos las simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. Veamos primero las variables y las invariables. Dependiendo si aceptan o no modificaciones de género y número, las palabras se clasifican variables e invariables. Las variables son las que aceptan las modificaciones. La misma palabra nos la indica, variables que varían en el interior de una estructura de la palabra. Tanto pueden ser como género, como número. Aquellas susceptibles de cambiar porque pueden ir acompañadas de afijo. Ya vimos que afijo, cuando hablamos de afijo, quiere decir que viene prefijo o sufijo, ¿no es cierto? A su alrededor. Ya vimos dónde van los prefijos, vimos dónde van los sufijos. Les mostré un cuadro. Ahora, estas palabras se caracterizan porque tienen un elemento formal constante, el lexema, ¿ya? Y otros afijos. Por ejemplo, en la palabra azul, es variable porque puedo decir yo azules, azulado, ¿no es cierto? Cuando decimos azulado no es que estamos hablando al lado de alguien, ¿no? Queremos decir que tiene una tonalidad azul. ¿Ya? Creo que con ello se entiende, ¿no es cierto? Ahora, consideradas palabras variables, los sustantivos, adjetivos, verbos, artículos y la mayoría de los pronombres. Ahora, pertenecen a esta categoría sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres y algunos pronombres, y algunos artículos. Bien, ¿se entiende esta parte de la clasificación morfológica de las palabras? ¿Podría volverlo a explicar, Licen, porfis? Ya, volvemos a explicar. Cuando decimos clasificación morfológica, ya vimos el tema de la morfología de las palabras, ¿no es cierto? Ya a qué se refiere, nos indica que presentan una triple clasificación, ¿ya? Tenemos variables e invariables, ¿ya? Vamos a ir viendo esto de a poco, ¿ya? Primero, cuando hablamos de clasificación de palabras variables, nos dice que son aquellas que pueden variar en el caso de ciertos géneros, y cuando dicen números podemos hablar de plural, ¿no es cierto? O singular. Ahora, cuando hablamos de palabras que son variables, ¿ya? Son aquellas que pueden modificarse, ¿no es cierto? Que podemos darle cierta significancia, ya sea singular o plural, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, como nos indica ahí, azul, ¿no es cierto? Estamos hablando de un color. Cuando decimos azules, seguimos hablando del color, pero con otra significancia en plural, ¿no es cierto? Esas son las palabras variables, que nos dan una palabra y nosotros podemos darle otros tipos de variable para darle cierta significancia, ya sea en plural o en el caso que dice azulado, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, podemos dar otros ejemplos, ¿no es cierto?, de otro tipo de palabras. A ver, ¿qué tipo de palabra podemos dar? A ver, para dar un ejemplo, a ver. A ver, yo le doy, digamos, por ejemplo, azúcar, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos decir azucarado, ¿no es cierto? Azúcares. ¿Ya?
Entonces, y si indicamos, por decir en una palabra, yo compré azúcar, podemos decir directamente con lo es la palabra en sí, digamos, ¿no? Ahora, cuando hacemos que sea variable, podemos decir, me gustaría una de esas manzanas azucaradas, digamos, ¿no? O ese cereal está azucarado, ¿no? Entonces vemos que es una palabra que se puede tener cierta variación, pero sigue teniendo su esencia. A eso se refieren al tema de la clasificación de estas palabras en variables. No sé si se entiende con ello. Sí, Licen, podría ser, por ejemplo, pintura, pintado, así más o menos. Sí, claro, claro, justamente, que mantiene la misma esencia, no podemos cambiarla totalmente la palabra, ¿no es cierto? Debe seguir manteniendo la esencia de la misma palabra, ¿bien? Para que no haya confusiones, ¿ok? Pintar, como dicen, ¿no? Hablamos de pintar, ¿ya? Ok, sí, está muy bien. Bien. Ahora, en el caso de las invariables, nos dice que son aquellas que presentan estructuras rígidas, es decir, no aceptan modificaciones en su estructura interna. Ya vimos que las variables sí, no aceptan cambios de género ni de número. Entonces, en consecuencia, desde el punto de vista formal, son inalterables. Ahora, pertenecen a esta categoría las preposiciones, conjunciones, adverbios, algunos pronombres y algunos artículos. Por ejemplo, tenemos aquí los números cardinales. El 1, el 2, el 3, ¿no es cierto? Entonces, vemos que en esto no aceptan una conjugación, por así decirlo, de su interior de la misma palabra, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes ven, no podemos cambiarle un poco a esas palabras, ¿no es cierto? Podemos aumentarle para que sean plurales, ¿no? Unos, pero sigue siendo uno, ¿no es cierto? No cambia en su interior. Eso para que quede claro, no sé si se entiende. Sí, Licen. Bien, ok. Licen, tengo una pregunta. Sí, dígame. Dice que no pueden aceptar eh, una variable de género, pero por decir, cuando decimos uno también podemos decir una, o no sé si lo entendí mal. Ya, bueno, el ejemplo aquí habla de los números cardinales, ¿no es cierto? No estamos hablando del cambio de género, ¿ya? Es el Ah, número, ya ¿ya? entendí, claro, porque uno ya no, ya cambia el sentido, ya no es un número cardinal, ¿no? Correcto, ya no es un número cardinal, digamos, no podemos decir una, dos, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Aunque Ya, gracias. algunos tienen ese mal habla, ¿no? Que dicen una, dos, no está mal, ¿no? No quiere decir lo mismo, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cosa, puede ser, ¿no? Pero no estamos hablando de una número, ¿no es cierto? Bien. Ahora, veamos el caso de los monomorfemáticas. O en el caso que indica aquí, mono, ya sabemos dónde viene, y poli y mono, ¿no es cierto? Indicamos uno o varios. Esta clasificación obedece a su estructura morfológica, es decir, de acuerdo a la cantidad de morfemas que contenga la palabra. En el caso de la primera, vemos que son palabras en su estructura gramatical contienen un solo morfema, ¿ya? Mono, uno. Como el caso de así, de, sol, hasta, rey, como el caso de los monosílabos, ¿no es cierto? Ahora, tenemos aquí una mención, ¿ya? Manuel Seco, ¿no es cierto? Académico, ¿ya? Bueno, en literatura o lingüística, nos indica que las monomorfemáticas se caracterizan porque estas palabras no tienen lexema, sino morfema gramatical. Entonces nos dice que hay dos categorías.
unas que son variables y otras que son invariables, tal cual como lo hemos visto en el anterior punto. Ahora, en el caso de las polimorfemáticas, son caracterizadas como variables porque no solo portan morfema, lexema, sino que también pueden estar acompañadas de uno, dos o más morfemas. La misma palabra lo indica. Cuando hablamos de mono, hablamos de uno, ¿no? Hemos hablado de monosílabos. En el caso del poli, cuando hablamos de varios, ¿no es cierto? Creo que esa parte quedó clara. Ahora, pertenecen a esta categoría de palabras el nombre o sustantivo, adjetivo y también el verbo. Tenemos ejemplo en el caso de palabras que nos indica portador, importó, ¿no es cierto? Portador, alguien que porta, importó, alguien que importa. Ahora, en el primer caso el lexema port, ¿ya? Está acompañado del morfema sufijo ador. En el segundo caso, en importo, vemos que inmediatamente delante del lexema por está el prefijo im. No se olviden que dimos una lista de prefijos, ¿no es cierto? Y detrás del lexema vemos el sufijo o. Ahora, si bien indican esta conjugación de palabras, vemos que tienen ciertos morfemas y como indica en el contexto de la conceptualización, nos dice que viene con afijo. No se olviden que tenemos prefijos y sufijos, ¿no es cierto? Ahora, vemos aquí el prefijo in por delante, en el caso de la palabra importó. Y detrás vemos el mismo del lexema, vemos el tema del sufijo, la o, que viene con tilde. Bien, entonces vemos este tipo de palabras, ¿ya? Y no se olviden, vean por favor el tema de sufijo, prefijo, la lista, para poder tomar en cuenta y sepan de qué estamos hablando. Bien. Está bien, profe. Bien, ya, si bien yo no los estoy realizando todos los que están, pero le estoy dando la esencia de a qué se refieren. Los demás quieren decir lo mismo, ya, pero son distintas terminaciones de sufijo, ya, en los puntos que hemos visto hace un momento. Ok, veamos en el tema de la clasificación la simple, derivada, compuesta y parasintética, que son las que mencionamos al inicio de todo esto. Esta sería la número 3. Ahora, en esta clasificación se hace en base exclusivamente en su forma. En el caso de las simples, tienen sentido comunicativo por sí solas, sin que sea necesariamente que estén acompañadas de prefijos o sufijos. Por eso se las llaman simples, porque están formadas por una palabra sin morfemas derivados. Por ejemplo, tenemos en el caso de la palabra agua, en el caso de la palabra azúcar, que hace un momento les di el tema del ejemplo de azúcar, ¿no? Venía de la palabra, una clasificación de palabra simple y luego la descompusimos en el tema de las terminaciones. Tenemos otras carpetas, color, calle, carne, un sinfín, ¿no es cierto? Y que vienen a ser palabras simples, pueden ser palabras en monosílabo o no también. Ahora, en el caso de las palabras derivadas, son aquellas que aglutinan afijos en su alrededor. No hablamos de aglutinar, hablamos de juntar, ¿no es cierto? Donde por lo menos uno de los elementos, ya sea prefijo o sufijo, no es susceptible de ser empleado en forma independiente. Es decir, se da el fenómeno de la derivación cuando a una palabra simple o a un lexema se le añade un afijo. Ahora, en el caso de la estructura de la palabra derivada, puede darse de dos maneras. Una palabra simple más un afijo o un lexema más un afijo. ¿Ya? No se olviden, la palabra simple es la que nosotros usualmente conocemos, que son los ejemplos que están arriba. Ahora, en el caso de los lexemas, puede ser que sean unas palabras no muy conocidas para ustedes, pero que sí deben conocer, ¿ya? Vimos una lista también de lexemas, ¿no es cierto? Y su significancia de los lexemas. Ahora, una palabra simple más un afijo, por ejemplo, dice desdicha, florero, ¿no es cierto? En el caso de florero, creo que se entiende bastante claro, ¿no es cierto? De dónde proviene.
En el caso de un lexema más un afijo, vemos el caso de cuchillada o rosal, como ya lo vimos hace un momento, ¿no es cierto? Hace referencia a un lugar o a un primitivo, como les indicaba hace un momento. En el caso de cuchillada, ¿no es cierto? Que viene una acción y efecto. ¿Bien? Ahora, en el caso de palabras, clasificación en las compuestas. Esto ya lo vimos, ¿ya? Nos dice que se da el fenómeno de composición cuando dos o más palabras de significación independiente se unen para formar una nueva. También lo vimos esto, ¿no? En el caso de, a ver, un ejemplo, a ver, el último, dice fotocopia. Proviene de dos palabras, ¿no es cierto? Foto y copia. Foto, ya conocemos que es una fotografía, ¿no es cierto? Que es una imagen, ¿no es cierto?, de algo. Y en el caso de copia, la misma palabra nos indica, ¿no es cierto?, que viene a ser el reflejo exacto de algo, ¿no es cierto?, que puede tener ciertas variaciones, ¿no? En el caso de cuando hablamos de una fotocopia, puede ser varianza en el color, en la nitidez, etc., ¿no? Entonces, cuando unimos estas dos palabras, nos indican una compuesta, ¿no es cierto? Fotocopia. ¿Ok? Ahora, el procedimiento para formar palabras compuestas se da de dos maneras. La primera nos indica por un prefijo o sufijo raíz más una palabra simple. Por ejemplo, tenemos aeronave. Lo vimos en uno de los primeros ejemplos. El otro, multimedia, ¿no es cierto? Entonces vemos aero, que vemos el tema de un prefijo sufijo raíz, ¿no es cierto?, que denota aero de aire, ¿no es cierto? Y en el caso de multimedia, multi, ¿no es cierto? La palabra multi, por decir, ¿qué me puede decir a ver la significancia? ¿Qué quiere decir multi? De varios sujetos. Correcto, exactamente. Como que aglutina varios, ¿no? Por eso hablamos de una multimedia. Cuando decimos media, nos referimos a un... podemos decirlo básicamente como... Una medida, creo que. No, más o menos nos referimos a un medio, a una forma. Ya, en el caso de la ¿Como un multimedia... límite, algo así? ¿Perdón? ¿Como un límite? No, podemos O sea, decir es como un medio, ¿ya? O una forma. Por eso cuando decimos multimedia, decimos varios en una forma de llevar a cabo. Si ustedes conocen la multimedia, vemos que es un equipo, ¿no es cierto? Un equipo que puede proyectar, se puede conectar, se puede escuchar música, ver videos, ¿no es cierto? Entonces de ahí el tema de la conformación de la palabra multi, porque tiene múltiples funciones o varias funciones. Y media, que viene de acerca de un medio o de una forma de llevar a cabo. Entonces la media, que nos indica de un modo, entonces cuando juntamos multimedia nos decimos que son varias funciones para llevar a cabo un fin, ¿no es cierto? Una forma de, por decir, proyectar la información que necesitamos, ¿no es cierto? Por así decirlo, un ejemplo, ¿ya? Ahora, en el caso punto 2, nos dice que puede ser por la suma de dos o más palabras simples. Por ejemplo, tenemos limpiabotas o guardabosque. Vemos que tenemos la unión de dos palabras simples, ¿no? Limpia y botas. El otro guarda y bosque, ¿no es cierto? Por ejemplo, guarda, bosque, guarda, proveniente de guardia, y bosque, obviamente, ¿no? Una palabra simple, ¿no? Proveniente de arbóreo. Entonces hablamos de una persona, ¿no es cierto? O podemos decir una profesión para palabras compuestas, ¿ok? Entonces ya sabemos cómo se conforman, ¿no es cierto?
puede venir con un prefijo, sufijo, raíz, más una palabra simple. Y la otra puede ser de dos palabras simples. ¿Ok? Bien. Entendido, Veamos. dice. Bien, perfecto. En el caso de las parasintéticas, se llaman así porque aquellos nuevos vocablos que se han formado a partir del uso simultáneo de la composición y derivación o de la prefijación y de la sufijación, ellas están estructuradas de dos maneras. Tenemos una palabra compuesta más un sufijo. Por ejemplo, tenemos la palabra automovilista. Ahora, otra más conocida en el caso de narcotraficante, ¿no es cierto? En el caso 2, tenemos el prefijo más una palabra simple más un sufijo. Un ejemplo, volviendo a los colores, ¿no? Anaranjado, ¿no es cierto? Vemos que tenemos un prefijo. ¿Qué prefijo sería ahí en anaranjado? A ver. El jado. ¿Ado? No. A. En el A, ¿no es cierto? Ana. No es Ana. Ya, podemos mencionar el A o el AN, ¿no es cierto? Bueno, cabalmente en esta palabra. En el caso de la palabra simple, que viene del naranja, ¿no es cierto? Ahora, en el caso del sufijo, vemos el ado. Ahí sí es el ado. ¿Bien? No se olviden de esas partes, ¿ya? Para que puedan tomar en cuenta. ¿Ok? Bien. Ahora, en el caso de la clasificación semántica de las palabras, nos dice que desde el punto de vista semántico, hay un lingüista, Ullmann, nos indica que considera las palabras como verdaderas unidades semánticas. Vale decir que palabra sería aquella unidad lingüística que porta significado. Tomando en consideración esta definición, es decir, por su significado, las palabras se clasifican en monosémica, polisémicas, homónimas, parónimas, sinónimas, antónimas e hiperónimas. Ahora, seguramente ustedes han de haber escuchado el tema de las palabras antónimas y sinónimas, creo que son las más sencillas. No sé si han escuchado las demás. No, yo en mis años de colegio nunca me han mencionado esto. Ya, pero seguramente las sinónimas, antónimas, parónimas es así. Sí, eso sí. Ya, bueno, si conocen ese tipo de palabras, vemos que la significancia puede ir de esa misma forma. Ahora, en el caso de las monosémicas, el significado viene a ser único. No se olviden que mono viene a ser uno, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en la palabra aspirina, o en el caso de la palabra lápiz, una sola significancia. En el caso de las poli, ¿ya? Bajo la misma forma una palabra puede contener varios significados. Por ejemplo, tenemos la palabra sierra. Si analizamos esa palabra puede tener distintos significados. Y también lo vimos, ¿no es cierto? En el caso de término, ¿no? Terminó, termino, ¿no? Pero tenemos en este caso la misma palabra, sierra. Cuando hablamos de sierra puede tener una significación de algún lugar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de por decir una serranía, ¿no? Una sierra, ¿no es cierto? Ahora, también puede tener otra significancia en el caso de sierra, como por ejemplo una herramienta. No sé si conocen la sierra. Sí, se conoce. La motosierra. Ya, bien. Entonces, a eso se refiere, ¿no? En el caso de polisémicas, ¿ya? Palabras que tienen distintos significados. Entonces, mucho depende del contexto que la estemos usando. Bien. Ahora,
en el caso de las palabras homónimas, de igual forma, igual producción, pero distinto significado. Tenemos las palabras Lima, por ejemplo. Ahora, puede significar, por ejemplo, la que está con mayúscula, nos referimos a una ciudad, ¿no es cierto? Y en el caso de Lima, con la primera letra en minúscula, vemos que puede significar, puede ser una fruta, ¿no es cierto? Bien. Ahora, en el caso de las parónimas, ¿ya? Perdón, no le estaba explicando esta parte, ¿no? Vemos que en el caso de las palabras homónimas tienen unas derivaciones, ¿no es cierto? Que son las que ustedes conocen, aunque no están todas, creo que no están las... bueno, pero estas son las que vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, las parónimas, nos dice que tienen parecida forma, pero distinto significado. Por ejemplo, la palabra calavera o carabela, ¿ya? Son parecidas, pero no tienen su misma significación, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, carabela? Me suena la parte de un barco. Ya. ¿Y calavera? El cráneo. Calavera es un esqueleto. Un esqueleto, ¿no es cierto? Ya, bien. Bueno, la idea es esa, ¿no es cierto? Son palabras que se pueden escribir parecido, ¿ya? Pero que no significan lo mismo. Ahora, las parónimas fonéticamente suenan parecidos, o sea, se pueden parecer en sonido, pero no se escriben igual, ¿ya? Son cosas muy distintas. Ahora, en el caso de los sinónimos, bien pueden ser palabras que se pueden escribir diferente, ¿ya? Pero su significado puede ser igual o parecido, como el caso de cara o rostro. ¿Por qué dice parecido, no? Tal vez ustedes el sinónimo lo conocían como el significado de la misma palabra, pero con otra palabra, ¿no es cierto? Entonces puede ser parecido también, no precisamente lo mismo, porque cuando hablamos, por decir, de cara o rostro, que es el ejemplo que indica ahí, cuando decimos, por decir, cara, podemos estar hablando de la cara de alguna máscara, por ejemplo, ¿no es cierto? O de la cara de algún billete. También. Cuando hablamos de rostro, también podemos hablar del rostro de algún billete, ¿no es cierto? Pero decimos rostro cuando queremos hablar de las, ¿cómo se dice?, facciones de una persona que tiene en la parte delantera de la cabeza. ¿Ok? Entonces, mayormente se utiliza para aquello, el rostro, ¿no es cierto? En cambio, cara, podemos, como dice su compañero, podemos utilizarlo para el caso de la moneda también, ¿no? Las caras de la moneda o las caras de alguna máscara, ¿no es cierto? También se utiliza cara para mencionar las facciones faciales de la persona que están en la cabeza, o sea, cara, rostro, ¿no es cierto? Entonces, creo que es la más fácil. Ahora, en el caso de las antónimas, palabras antónimas, tienen un significado contrario. Creo que este también está sencillo. En el caso de frío, calor. Cuando decimos antónimo, nos referimos a el opuesto, ¿no es cierto? El opuesto de la palabra, ¿no es cierto? Ahora, cuando vemos el caso de las hiperónimas, aquellas que semánticamente incluyen otras. Por ejemplo, en el caso de madre, cuando hablamos de madre, estamos hablando de una mujer, ¿no es cierto? Una mujer que ha tenido o que tiene un hijo, ¿no es cierto? Porque al decir madre, decimos que esa persona o esa mujer
tiene hijos, ¿no es cierto? O ha tenido hijos o hijo. Entonces es una palabra que incluye directamente. Decimos madre, pero por ningún lado decimos hijo, ¿no es cierto? Pero ya denotamos que al decir madre sabemos que tiene hijo. ¿Me dejo entender? ¿Ok? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, lo dicen. O podría volverlo a explicar esa partecita. ¿Del último inciso? ¿Podría dar otro ejemplo de hiperónimo? Ya. Por ejemplo, si tenemos la palabra, a ver, por decir, Puede puedo ser decirles jefe. ¿Perdón? Jefe puede ser. Ya si es un jefe, significa que debe tener algún negocio o una empresa. Algo así puede ser. Sí, podría ser. Ahora, la connotación es al cambiarle la palabra a la persona a la cual, por decir, nos referimos, ¿no? Yo podría haberles dicho mujer, o por decir el nombre de una mujer, ¿no es cierto? Y ahí no connotamos, no sabemos edad, no sabemos color de piel, no sabemos estatura, no sabemos nada de esas cosas, ¿no es cierto? En cambio, si indicamos madre, bien no podemos saber todos estos atributos, pero sí ya sabemos que al decir madre sabemos que tiene hijos, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de una persona, por ejemplo, si yo dijera hablemos de un hombre, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo digo a una persona conductor, por ejemplo, conductor, sabemos que ya esa persona sabe manejar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de conducir un vehículo, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Sí, dice. ¿Ya? Entonces, como que yo le estoy cambiando la connotación de esa persona, ¿no es cierto? Le estoy diciendo, no le estoy llamando, por decir, hablarle a Juan, por ejemplo. Yo le estoy cambiando la connotación y le estoy diciendo, hablarle al conductor, ¿no es cierto? Hablamos la misma persona, pero le estoy cambiando la connotación para indicar que esa persona es la que sabe manejar, ¿no es cierto? Doy por hecho que sabe manejar, ¿no? Porque le estoy diciendo el conductor, pero no estoy indicando por ningún lado que sabe manejar, ¿no es cierto? No sé si se entiende con ello. Sí, sí, se Sí, entiende. listo. Se Gracias. entiende mejor. Ya, ok. Bueno, ahora, eso en cuanto a la clasificación semántica. Ahora, en el caso de la clasificación sintáctica, nos dice que por su forma y papel que desempeñan en la oración, es decir, por su función gramatical, las palabras se clasifican en nombres o sustantivos, adjetivos, pronombres, verbo, adverbo, preposición, conjunción, artículo. Ok, esta parte última de la clasificación sintáctica, ¿ya? Vemos el papel que desempeñan las palabras según en una oración, ¿no es cierto? Ya vimos el tema de sustantivo, adjetivo, cuál es el pronombre, cuál es el verbo, cuándo lleva un adverbio, la preposición, el él que lleva por delante, ¿no? Conjunción cuando hace una conjunción, o en el caso de un artículo. Ya todos estos conceptos ya tienen que volverlos a revisar en sus apuntes o en lo que hayan visto de colegio para que tomen en cuenta y sepan a qué nos estamos refiriendo. Por eso es que esto ya nos lo está explicando muy a detalle el texto. Tal vez más adelante los menciona o más atrás lo hemos visto, ¿ya? Pero solamente indica la clasificación sintáctica, ¿ya? Papel que desempeñan en una oración, ¿ok? Ok, listo. Bien. Sí, listo. Ok. Entonces, con esto estaríamos, si no me equivoco, terminando la unidad 3. No sé si. Sí, corroboro. Ya, entonces, ya estaría esto.
listo entonces para pasar a la unidad 4 en la siguiente clase. Y vamos a ir, por favor, formulando el tema de los cuestionarios, ¿ya? No se olviden, el tema de los cuestionarios que están en la plataforma por cada tema son requisitos para que entren al examen, ¿ya? Voy a elaborar el cuestionario de la unidad Dicen, 2. tengo una preguntita, perdón que le Dígame, corte. dígame. Tuve un archivo que estaba mal y puse borrar y agregué otro. ¿Ese otro lo va a poder revisar o se borra? ¿Le permitió subirlo el segundo archivo? Lo que sé sí le dicen, no sé, pero o le mando screen y me avisa si le han enviado, por Ya, favor. no hay problema. Ya, está bien, no hay problema, Stephanie. Yo se lo voy a revisar enseguida porque estuve dando notas a algunos hace unos momentos y bueno, los voy a pasar. Los que ya tienen su nota ya pueden ir haciendo el cuestionario unidad 1 y posterior a ello recién se les va a habilitar el tema para el cuestionario unidad 2. Y luego de ello vamos a pasar cuestionario unidad 3, ¿ya? Estamos retrasando, no muchos se han retrasado con el tema de la tarea. Sé que hubo problemas con la plataforma, hubo problemas de acceso y todo lo demás, y permisos, todo lo que hayamos visto. Pero por favor van a tratar de adelantar un poquito, ¿ya? Bueno, entonces por favor los que ya tienen habilitado, vayan haciendo el cuestionario unidad 1 para que posteriormente se haga el cuestionario unidad 2, ¿ok? Bueno, si no hay más dudas, con esto terminamos. Licenciado, sí, yo disculpe. A ver, dígame, mire. Sí. El examen son hasta la unidad 5, ¿no? Sí, hasta la unidad 5. Ok, muchas gracias. Ya. Bueno, el examen por ahora está programado para fecha 15, lo cual quiere decir que debemos terminar unidad 4 y 5 hasta el próximo sábado, de este sábado al siguiente. ¿Ya? Entonces vayan repasando, por favor, vayan viendo para que estén más al corriente, ¿ya? Bueno, ok, si no hay más dudas, con ello terminamos la clase de hoy y nos vemos la próxima clase en el mismo horario habitual de las 8:30, ¿ok? Ya. Ok, si no hay más dudas, aquí quedamos, o si tienen alguna duda sobre el tema del horario. Alguien me estaba comentando el tema del horario también de los sábados. Me indicaba, no sé si lo iban a mantener o por favor quisiera que eso se aclare nuevamente, que ya lo habíamos visto que mantengamos el horario, pero no sé, parece que hay algunas personas que quieren adelantar el horario los sábados. ¿Nadie? Bueno, ok. Si no hay nada más, entonces vamos a terminar la lista, por favor, y vamos a quedar ahí, ok. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos y que pasen buena noche. Gracias, Lice. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a usted, Lice. Ya no hay por qué. ¿Va a llamar lista, Lice? Ya puse la lista de las personas. Algunos ya se han desconectado. Pero sí, ya están ya, todos los que estaban.